Wow, qué tremendo, ¿verdad? Tremendo mensaje que escuchamos, hermanos. Si hubiéramos terminado ahí la conferencia, hubiera estado más que suficiente. Wow. Bueno, es un placer para mí estar aquí, hermanos, y son las 8:46. ¿Eso qué significa? Absolutamente nada. Pero son las 8:46. Soy pastor de la Iglesia Bautista Bíblica de Long Beach. Estaba jugando cuando dije que era pastor de la Iglesia Bautista, Iglesia Bíblica Pentecostal, ¿verdad? Bueno, vayan en sus Biblias a Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Son tan amables, pónganse en pie. Hermanos que están cobijados, ya quítense la cobija, apagaron el aire. Isaías 6, 1 al 8. Leo el 1, todos el 2, luego así nos alternamos y leemos juntos el versículo 8, juntos, al final. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los querubines de las puertas que estremecieron a la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando todo con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Oremos. Padre, bendice la lectura de tu palabra y bendice la predicación de ella. Nos ponemos totalmente en tus manos para que tú te glorifiques a ti mismo. Oramos que el Santo Espíritu de Dios nos guía a toda verdad, y queremos salir de aquí no solamente como oidores, sino hacedores de tu bendita palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Tomen asiento. El título del mensaje es: la suprema experiencia del siervo de Dios. Lo que necesitamos en nuestros días de crisis espiritual, moral, de religiones ritualistas, de piedad fingida, es una experiencia genuina de nuestras almas con el Señor. Pocos en realidad saben algo de las conmovedoras afirmaciones del profeta Isaías sobre esta grata, suprema experiencia que él tuvo. Es interesante en el contexto que él fue llamado y en el contexto que pues Dios lo usó tremendamente, increíblemente. Quizás vamos a verlo un poquito más adelante. Pero vemos que su experiencia fue real, fue sobrenatural y fue personal. Y hermanos, vivimos en días donde urgimos de un avivamiento. Veamos la experiencia que fue real, versículos 3 y 4. Dice que uno de los santos seres que estaban allí, o de los seres celestiales, le decía uno al otro, daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los querubines que de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó
de humo. Increíble, pero esta escena, hermanos, fue una escena repentina. No fue algo que se buscaba. En el versículo 2 dice que por encima de lo que estaba ahí y sucedió, y no es que él andaba buscando esa experiencia, fue real en su vida, pero fue repentina. Nadie se imaginaba ni lo buscaba. Es que así pasa con las cosas del Señor. No es que uno pueda fabricarlo. No es que uno pueda decir, lo voy a provocar en el sentido, ¿verdad? Y se nos predicó un tremendo mensaje, y no estoy contradiciendo, hay condiciones que debemos de poner, pero al final del día es Dios quien hace la obra. En realidad deberíamos nosotros quedar sorprendidos de lo que Dios hace. Porque si usted dice, no, yo sé por qué sucedió, yo sé lo que hicimos, entonces no lo hizo Dios, lo hizo usted. Fue repentina en su desarrollo, fue sublime en su naturaleza, fue sorprendente en su fuerza, en su poder. Es que el Señor quería realmente enseñarle a Isaías que verdaderamente él no estaba limitado por las circunstancias, ni estaba limitado por la necesidad que había en esta época que él le tocó ser profeta. Era una época muy difícil para el pueblo de Israel. Vea el capítulo 1, por favor. Versículo 2 dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Mire lo que dice Dios: crié hijos y los engrandecí. Y ellos, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra mí. Yo predicaba el domingo ayer en la iglesia las señales del menoscabo de una nación, y predicaba de estos versículos. Vea el versículo 3: el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Mire las tres cosas que hicieron: dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Todavía les pregunta el versículo 5: ¿por qué querréis ser cargados, castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hermanos, parece una descripción de la época que nosotros estamos viviendo. Y luego el versículo 7: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puertas a fuegos, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada con asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña de melonar, como ciudad asolada. Versículo 9 nos da un poquito de esperanza: si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por el Señor? Y se nos acaba de enseñar una fórmula, no para nosotros fabricar un avivamiento, sino para permitir y crear el ambiente donde Dios pueda traer ese avivamiento. Pero hermanos, no podemos nosotros planearlo y decir vamos a hacerlo, vamos a hacer así, vamos a hacer allá. Se nos enseñó estas últimas 2 años que el Señor en un momento nos puede detener. ¿Y de qué sirven nuestros edificios? ¿De qué sirven nuestros recursos? Alguien me preguntó qué cree que está pasando. Le dije, pues yo creo que el Señor está humillando a su pueblo. Y en ese contexto fue llamado él. Vemos segundo la experiencia sobrenatural. Versículo 1, capítulo 6 de Isaías: en el año que murió el rey Uzías, vi yo, dice, al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía alas. Con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y ya leímos que estaban diciendo y decían a gran voz: santo, santo, santo. Estaban adorando a Dios, hermanos. Era una experiencia sobrenatural. Situado Dios encima de todo, ocupando una posición superior, sentado en un trono mostrando el poder soberano.
brillante en esplendor, mostrando penetrante resplandor. Qué hermosa debió haber sido aquella experiencia. Y qué hermoso cuando nosotros tal vez no miremos con tanto detalle como Él lo vio, pero qué lindo es, hermanos, a través de las pruebas mirar el rostro del Señor. Si algo debimos haber aprovechado los cristianos fue en esta crisis haber buscado el rostro del Señor, haber leído más nuestras Biblias, haber orado más, haber dependido más del Señor. Personalmente, si algo bueno saqué de la experiencia que tuvimos en los 2 últimos años, es una experiencia de conocer más a fondo, más profundo al Señor. Mientras algunos andaban gritando: ¡ah, el fin del mundo! ¡Ya se acabó! En lugar de buscar al Señor, hermanos, si fuera el fin del mundo, dé gloria a Dios, Cristo viene pronto. Los cristianos no tenemos miedo a que va a ser el fin del mundo. Los cristianos tenemos miedo a que Cristo venga otra vez. Pero necesitamos más cristianos que tengan esta clase de experiencias reales y al mismo tiempo sobrenaturales. No de lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Dios puede hacer a pesar de nosotros. Dios anda buscando hombres y mujeres jóvenes que den su vida para servir al Señor. Y que sean reales. Que no busquen una posición, no busquen fama, sino que busquen simple y sencillamente agradar al Señor. Le dije a un siervo del Señor mayor de edad, americano, le dije, yo dije de él cuando lo estaba describiendo, no diré su nombre porque no viene al caso, porque yo sé que él sirve al Señor y sirvió al Señor porque ama al Señor. Y yo dije, él es el último de una generación. Él se podría considerar como un old school preacher. Y él me miró y me dijo, ¿por qué no eres tú el último de tu generación? Fue un reto, un desafío. ¿Por qué tiene que ser él el último de esa generación? A mí Dios me concedió el privilegio de predicar con predicadores hispanos. ¿Cómo diré esto sin ofenderles? Más maduros, más mayores que yo. Y hermano, yo comencé bien jovencito. Predicando con ellos, me daban oportunidad de predicar, de enseñar algunas clases, de ir a alguna conferencia. Y tengo por muchos años de conocerles personalmente, de platicar, de hablar, de participar con ellos. Pero el tiempo ha pasado. Al punto que lo voy a sorprender, pero yo soy el más joven de esa generación. Y tengo 60 años. ¿Y usted es el más joven? ¿Cómo estarán los demás, verdad? Pero eso me ha traído a ponerme como más sobrio en lo que es mi responsabilidad. Antes yo como chamaquito, como joven, miraba, decía, qué tremendo, Tommy Ashcraft y miraba a Elmer Fernández y miraba pues el pastor Córdoba que siempre venía a nuestra iglesia y Kevin Wynn, qué pastor Kevin Wynn, wow, y ahora ellos ya no se van a morir todavía, ¿no? Pero hay que estar conscientes que el tiempo no se ha detenido. Por eso quiero ser cuidadoso con lo que estoy diciendo, porque no quiero ofenderles. Pero ya se nos fue Hernán Cortés, se nos fue Rolando Garlic, el hermano Danny Garlic se nos fue, Mike Casillas. Y solo por mencionar hispanos. Y quizá usted conoce a otros, o se me escapa a alguien. Se nos están yendo, hermanos. Entonces ya no podemos decir y vamos a estos hombres de Dios, necesitamos estos hombres. No, necesitamos nuevos hombres de Dios. Y alguien dice que Dios ya nos está llamando jóvenes al ministerio. ¿Por qué no? Es que hay maldad y pecado. Es que el diablo está haciendo la suya. Pues Isaías fue llamado en medio de un pueblo. Mire, dame en este porque creo que se está yendo la batería. Bueno, démosle a ver hasta dónde llegamos si no me encienden este. Pero hermano, no podemos usar excusa.
Yo le digo al Señor, Señor, si me vas a usar, úsame para ser ujier de la nueva generación, a que ellos tomen la batuta y ellos sigan adelante. Si quiere, yo hago un puente entre la antigua generación, que nos dejaron un gran legado y todavía están haciéndolo. Por favor, no me malentienda. Pero no podemos nomás dejar que se vayan. ¿Qué va a pasar después? Tenemos que decir a la nueva generación, vengan para acá. Pero yo veo a muchos de mi edad dejando las cosas, siendo bien suaves en su predicación. No quieren ofender a nadie. Quieren ser relevantes, cuando Dios nunca nos llamó a ser relevantes, hermano. Dios nos ha transformado. Véame acá. Voy a agregar a lo que dijo el pastor, de que el mundo se ha metido a la iglesia. Pero voy a agregar, el problema es que los cristianos se han ido a meter al mundo. Y han tomado como modelo al mundo. Y ahora quieren parecer como el mundo, hablar como el mundo, satisfacer al mundo, según para atraer al mundo. Jamás vamos a complacer a los del mundo. Entonces yo ya dejé de pelear con mi generación o los que están cerca de mi generación. Pero estoy hablando a los jóvenes, diciéndole, joven, dale tu vida al Señor, sirve al Señor, mantente firme a la palabra del Señor, pero no vas a hacerlo mientras no tengas esa experiencia real, sobrenatural, de la presencia del Señor en tu vida. Y eso me lleva a la experiencia personal y la última experiencia, y son las 9:02. La experiencia personal. O sea, ya había visto esta experiencia real, que no se la inventó él, estaba sucediendo enfrente de sus ojos. Era una experiencia sobrenatural. ¿Por qué Dios permite que en medio de tanto pecado, de tanta maldad, de tanta gente perversa, llama a Isaías? Y no estamos esperando que alguien venga, que alguien se levante, sino que está en medio de nosotros aquel que y aquellos que van a llevar adelante la otra generación. Versículo 5, hermanos, vemos la confesión de un siervo. Mire cómo arregla Dios las cosas. Versículo 5, cuando él ve esta visión y ve lo que Dios está haciendo, dijo él, ay de mí, que soy ¿qué? Muerto, porque siendo hombre, ¿qué, hermanos? Inmundo de labios. Quiero que vea el pecado, se lo reconoce. Y habitando en medio de un pueblo que, ¿qué, hermanos? Que tiene labios inmundos. ¿Sabe qué está diciendo él? Soy del pueblo, soy uno de ellos. Y como ellos tienen labios inmundos, yo también. ¿Y por qué Dios me permite ver esto? ¿Por qué Dios me permite ver su gloria? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, de labios, y habiendo en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos. Estaba sorprendido. Al Rey Jehová de los ejércitos. Si vamos a ser honestos, hermanos, si Dios va a obrar en nuestras vidas, tenemos que estar sorprendidos de que Dios todavía nos quiera usar. Estamos llenos de nosotros mismos. Mucha política. Mucho degradamiento del otro para yo subirme. Y no estoy en contra de buenos edificios y de hacer buenos programas, pero ¿para qué queremos buenos edificios y tener buenos programas? Criticándonos unos a otros, bajando al otro para yo pararme, para que yo ser alguien. Todo eso tiene que terminar, hermano. Tienes que ver tu propia falta, tu propio pecado. En una pandemia el Señor dijo, aquí para afuera, mijo. Yo no estoy hablando de ecumenismo.
Pero la verdad es que las iglesias tuvimos que unirnos para poder por lo menos tener la libertad de tener cultos públicos. A menos en California, gracias a Dios que eso sucedió. Hoy por hoy en California no pueden cerrar ninguna iglesia. Porque no quiso el estado de California ir a la Suprema Corte, porque sabían que allá iban a perder el caso. Y cedieron. Me acuerdo el 28 de mayo del 2020, más de 5,000 iglesias, 5,000 pastores, no importa qué denominación. Dijimos, vamos a abrir. Y arréstenos a todos si quieren, pero vamos a abrir. Y casualmente un día antes el gobernador dijo, como es, vamos a dar libertad, vamos a abrir más ahora. Pasó ese reto que se le hizo y volvió a poner más restricciones. Empezamos a orar y a llevar los asuntos a cortes y orar por otros que no son ni nuestra denominación. Se me están viendo feo. No estoy hablando de ecumenismo. Pero ya vamos a decir que hay una separación doctrinal, pero el problema es que entre nosotros que tenemos supuestamente la misma doctrina, estamos trabajando en contra de uno del otro. Violando totalmente los mandatos del Señor, hermanos. Porque si yo no voy a trabajar juntamente con alguien en armonía, por lo menos no voy a hacer nada para detenerte y destruirte cuando estamos en la misma fe. Pero es una diferencia de criterios, son preferencias. Y yo pareciera que estoy hablando como liberal, pero no. No me malentienda. Porque aún entre nosotros, bautistas, fundamentales, independientes, rajatabla, golpea púlpitos, golpea a mujer. Ah, no. Tenemos nuestras diferencias. ¿De qué campamento es usted? ¿El campamento de Cristo? Usted es de fulano, de sutano. Soy de Cristo. Confesión del siervo, confesión de pecado. Él se ve pecador, él sabe que es parte de esa sociedad que habían dejado a Dios, que se habían alejado del Señor. Dios necesita a un siervo, y él, cuando el Señor le muestra eso, está pensando, ¿qué es esto? Y cuando se da cuenta y se percata que es la misma presencia del Señor, él dice, ay de mí. Si yo soy un pecador, ¿por qué yo estoy viendo esta visión? ¿Por qué Dios me escogió a mí? Y es como que si Dios dijera, ya sé que eres un hombre de labios inmundos, ya sé que tienes tus faltas, ya sé que tienes tus pecados, pero ¿a dónde más voy a buscar mis siervos? Acabamos de ordenar a un hermano, que por cierto el pastor Wilkerson estuvo ahí, y la pregunta es, ¿por qué el pastor Wilkerson hizo un viaje de un día solamente para estar en la ordenación? Es que ese hermano que ordenamos ahí en la iglesia fue un discípulo del pastor Wilkerson. Pero este hombre tiene una historia maravillosa, él y su esposa, y tiene una juventud desastrosa. Pero él y su esposa eran indigentes. Vivían de un carro de supermercado. Jovencitos llegaron a la iglesia, porque en la iglesia se daban donas y café. Y una vez por mes se servía la comida, el domingo. Y antes de ir a comer se les daba la predicación, y fueron salvos. Y fueron transformados por el poder de Dios. Ahora él es un pastor. Una linda familia. Viven en una linda casa. ¿Quién puede hacer eso? El Señor puede hacer eso. Pero claro, ahora Dios lo está usando, pero no anduvimos buscando a alguien que este tiene lo que se toma. Cualquiera tiene lo que se toma cuando el Señor está ahí con él. Entonces vemos la confesión, pero hay que vernos que somos necesitados. Segundo, hay que ver la purificación que hace el Señor. Versículo 6, y voló uno hacia mí, uno de los serafines. Traía en su mano un carbón encendido. Oiga, tomado del altar, porque ahí estaba pues
simbolizando la presencia del Señor, con unas tenazas. ¿Y por qué con unas tenazas? Para no quemarse. Eso es profundo, está en el hebreo. Pero trae, en unas tenazas, trae el carbón encendido, versículo 7, y tocó con él. ¿Qué tocó? Sobre mi boca. ¿Cuál era su pecado? Labios inmundos. Yo no voy a especular sobre qué era exactamente eso, pero Dios perdonó, purificó exactamente lo que Él mismo había dicho que era su pecado. Dios trabaja en armonía con la sinceridad y honestidad de cada uno de nosotros. Porque Él no dijo mis pensamientos son inicuos. No, dijo soy inmundo de labios. Y Dios dijo tengo que limpiarte entonces de eso porque necesito usarte. Porque antes hablabas tal vez lo que hablabas, ahora vas a hablar de mí, ahora vas a predicar de mí. Y yo sé quién eres, no te equivoques. No ando buscando a alguien súper especial o alguien que tenga ciertas cualidades. Tú del pueblo inmundo, pecador, de ahí te voy a sacar y ahí te voy a usar. ¿Alguien está conmigo? Y es cuando uno realiza y se da cuenta y dice, no, no se trata de mí, se trata de Él. Y hermano, si Dios le ha usado, ¿por qué se cree tanto? Se cree en la mamá de Tarzán siendo que son la chita. A veces me han querido insultar diciendo el pastor paraba muy corriente. ¿Y a ti qué te importa, hermano? Si Dios usa a cualquiera. Lo que pasa es que nos creemos y glorificamos que porque fuiste a la escuela, que porque hablas bien bonito, que porque tienes ciertos métodos. ¿Qué importa eso, hermano? ¿Qué me interesa? ¿Pastor tiene el valor de decir eso? Sí. Porque no me usas tú, sino me usa Él. Y me va a usar como Él quiere, no como tú quieres. Él es soberano. ¿Quién soy yo para decir quién puede ser usado y quién no? Claro, tenemos la palabra de Dios, hay requisitos en su palabra, ya estamos claros. Pero muchas veces no es palabra de Dios, son preferencias personales. Ahora, si usted no duerme esta noche, ¿sabe cuánto me importa un comino? No, pero ya cambié, no comí un pepino. No, sí pero yo no voy a perder el sueño esta noche. El más sorprendido de que Dios te pueda usar debe ser uno mismo. Porque ¿quiénes somos? Y el Señor le demuestra a él, mira, te voy a agarrar a ti. Yo sé que el pueblo está perdido, pero necesitan un predicador, alguien que les hable, que les diga. Porque el Señor siempre se guarda un remanente. Versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios. Gloria a Dios por esto, y es quitada tu culpa. Y limpio tu pecado. Amén. ¿Qué no es eso lo que se nos acaba de predicar? Necesitamos buscar el rostro del Señor. Necesitamos venir a Él en oración. Pero hay un requisito ahí también. Eran 4 cosas que le pidió al pueblo. La última era si se convirtieran de sus malos caminos. Entonces yo voy a oír. Entonces yo voy a sanar la tierra. Entonces verán quién soy yo. No voy a usar a otro pueblo, al mismo pueblo, pero el pueblo arrepentido. El pueblo que se confiesa, el pueblo que el Señor lo purifica porque permiten que Dios obre en su corazón. Y ahora viene la comisión, hermanos, para un ministerio específico. Porque Dios llama y Dios pone y Dios quita. Si yo sé que estoy donde Dios me quiere, Dios ahí me va a usar. Si no estoy donde Dios me puso, entonces estoy usurpando un lugar que a mí no me corresponde. Pero si estoy ahí, Dios me puso ahí con fe, me aviento sabiendo que Él me va a respaldar. Él estará conmigo. Él no me dejará. Todo lo que yo haga, no porque yo sea alguien, sino porque Él me puso, Él me escogió.
Versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y aquel que hace unos versículos dijo: ay de mí, que soy muerto, porque reconocía su pecado, reconocía su debilidad, reconocía que no era digno, hermanos. Que dice: heme aquí, envíame a mí. Y el versículo 9, Dios lo aceptó y le dijo: anda y di a este pueblo. Podemos seguir estudiando y seguro sacaríamos más enseñanzas, pero quiero dejarlo ahí porque el Señor le dice: anda y di a este pueblo. Miren, queridos hermanos, Dios está llamando hombres y mujeres, Dios está llamando jóvenes aquí al ministerio. Que tienen que entender: es que no me siento capaz, pastor, nadie es capaz. Pero tienes que decirle: Señor, heme aquí. Si puedes usar a un vil, sucio, pecador como yo, aquí estoy. Y el Señor te dice: ve y dile a este pueblo, no es tu obra, es mi obra. Tú ve y diles. Pastor, es que está más dura la situación. Siempre ha sido dura la situación. Siempre que seamos fieles a la palabra de Dios, siempre habrá alguien que se ofenderá. Pero no se ofendan porque usted es grosero, no se ofendan porque usted es malvado, si se ofendan porque usted es fiel a la palabra de Dios. Ve y diles, ve y predícales, porque no mereces. Y ten valor, yo te voy a usar. Cuando estaba tomando clases de predicación expositiva, estábamos predicando y dábamos el bosquejo, el cuerpo, la estructura, y eran 3 áreas. La última era la entrega. Y parte de la clase era: yo predicaba a mis compañeros y al final de cada predicación hacíamos una crítica constructiva. Pero ya me han oído antes quizás que yo he dicho que ninguna crítica es constructiva. Toda crítica es destructiva. Y a mí un hermano me dijo así: mira, Luis, me dijo, hermano, me dijo, búscate otra chamba. Porque como predicador, tú no la haces. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Gloria a Dios que tuve un maestro que se percató de eso y trató de salvar la situación. Y dijo: hermano Luis, no se desanime. Usted está aprendiendo, por eso está aquí en la escuela, por eso está en la clase. Usted poco a poco agarrará experiencia, pero usted tiene la idea por lo menos, ¿no? Pero tiene que trabajar en su entrega. Y yo había aprendido en la clase que la predicación es un arte, y si es un arte se puede perfeccionar. Entonces yo le dije al Señor, porque así me molestó, me desanimó en cierta manera. Pero fui al Señor en oración y le dije: Señor, si tú me has llamado a ser pastor, a predicar, me tienes que ayudar en esta área de predicar, porque si voy a predicar y no sé predicar, no va a funcionar esto. No llegué a decirle: te equivocaste, pero sí llegué a decirle: me tienes que ayudar. Y yo no estoy diciendo que soy un gran predicador, sino que yo estoy sorprendido porque me invitan tanto a predicar. Pero si Dios quiere, ¿a ti qué? Yo tengo mi manera, yo tengo mi estilo. No estoy tratando de imitar a nadie, complacer a nadie. Y eso es lo que debemos de hacer los cristianos: agradar únicamente a nuestro Señor. Si tú me llevas ahí, yo le voy a decir. Si tú me llevas ahí, yo le voy a hablar. Si tú me pones enfrente, le voy a platicar. Mínimo voy a animar a algunos que puedan decir: si Dios puede usar a este, me puede usar a mí. Dijo el pastor Fernández: no es pecado nacer burro, es pecado quedarte burro.
Muy pocas personas han tenido el privilegio de tener una experiencia semejante. Entre los pocos que han tenido una experiencia como la tuvo Isaías, fue Moisés, viendo la zarza ardiente. Pedro, Juan y Jacobo cuando vieron la transfiguración del Señor Jesús. Pablo en el camino a Damasco. Esteban, el primer mártir del cristianismo, cuando fue apedreado. He puesto en letras negras más sólidas que Dios se manifiesta en nuestras vidas de diversas maneras y nos muestra su gloria. Provee su presencia, se acerca a nosotros para perdonarnos y le da propósito a nuestras vidas. Hermanos, confesémonos y purifiquémonos para ser usados por el Señor como lo fue el siervo Isaías. ¿A quién puede usar el Señor? A cualquiera que no se vea a sí mismo, sino que vea a Él. Que se confiese, que se purifique y que al llamado del Señor pueda decir como dijo Isaías: heme aquí. Oremos, hermanos.